nombre Isidro Yuko Caguana, para proseguir con los temas semana a semana, no sin antes tratar de hacerle recordar de que habíamos visto ya la sílaba, habíamos visto su clasificación, sílaba tónica, sílaba átona y la separación correspondiente. Entonces quedó, digamos, completamente claro estos temas, y hoy vamos a abordar un tema que de una u otra manera a veces en la separación silábica genera una serie de dudas. Por eso es motivo de estar muy atento a lo que voy a manifestar en esta sesión. Nos referimos a las concurrencias vocálicas. Aquí he tratado de esquematizar las concurrencias vocálicas. ¿Qué son las concurrencias vocálicas? Cuando se encuentran juntas dos o más vocales, formando sílabas de una palabra. Repito, cuando se encuentran juntas dos o más vocales, formando sílabas en una palabra. Y dentro de estas concurrencias vocálicas tenemos el diptongo, el hiato o aseuxis, o también el triptongo. En cuanto al diptongo, di es dos, entonces manifestaremos que es la unión de dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba de una palabra. Es decir, que van a estar unidas dos vocales formando una sílaba. En cuanto al hiato, tenemos que las vocales que concurren se pronuncian en sílabas distintas. Vale decir, si hiciéramos una comparación, diríamos el diptongo es unión, y en cuanto al hiato es aislamiento o separación o divorcio entre las vocales. El triptongo, bueno, acá se omitió la tilde, unión de tres vocales en una emisión de voz. Vale decir, tres vocales formando una sílaba. El acento recae en la vocal abierta. Hay que tener en cuenta que el diptongo se considera las siguientes opciones: vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta, y la tercera opción, vocal cerrada más vocal cerrada. Y en tanto que el hiato, vocal abierta más vocal abierta. Y por último, digamos, a manera de fórmula, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Esas son las opciones tanto para el diptongo, el hiato y el triptongo. Aclarando que las vocales abiertas son A, E, O, y las vocales cerradas son I, U. Entonces, bajo esas consideraciones, simplemente vamos a tener en cuenta que si atendemos el diptongo en cuanto a la vocal abierta más vocal cerrada, podríamos considerar algunos ejemplos. Vocal abierta más vocal cerrada, tendríamos por ejemplo pausa,
paisaje, feudo, peine. Si atendemos a, digamos, a esta fórmula de vocal abierta más vocal cerrada, tendríamos pau. La primera, vocal abierta, vocal cerrada. Igual, vocal abierta y vocal cerrada. En feudo igual, abierta y cerrada. Peine igual, vocal abierta y vocal cerrada. Entonces estaríamos dando cumplimiento a esta fórmula, digamos. En tanto que, si se quiere consignar algunos ejemplos entre vocal cerrada y vocal abierta, en esta opción, vocal cerrada más vocal abierta, tendríamos como ejemplo comedia, tierra, piojo, fuego, residuo, entre otros. Observen, vocal cerrada, vocal abierta. Vocal cerrada tenemos en el primer caso, aquí tendríamos el diptongo, dia, comedia, dia, diptongo, vocal cerrada, vocal abierta, igual acá, en tierra, tie, vocal cerrada y abierta. Piojo, piojo, vocal cerrada y vocal abierta. En fuego, de igual manera. Entonces, estamos demostrando de que funcionaría esa fórmula o esa opción para considerar que estamos frente a un diptongo. Ahora, en cuanto a la vocal cerrada más vocal cerrada, podríamos considerar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, ciudad, buitre, triunfal, cuidar, de igual manera observamos, hemos dicho vocal cerrada más vocal cerrada, sabiendo que las vocales cerradas son I, U. En este caso, ciudad, aquí tendríamos vocal cerrada más vocal cerrada en ciu. Y en buitre, bui, vocal cerrada más vocal cerrada, y triunfal tendríamos vocal cerrada, en cuidar de igual manera. Entonces también estamos demostrando de que funciona vocal cerrada más vocal cerrada. Ahora, es necesario también reiterar o aclarar que la H bajo estas reglas no impide la formación de los diptongos. H no impide la formación de los diptongos. Otra cosa, si se repiten las vocales, no hay diptongo. Por ejemplo, en la palabra odriguista, ¿no? Ahí no habría diptongo. Las palabras llevara, quinoa, guitarra no tienen diptongo
porque en estos casos la U no ejerce sonido como vocal. Reitero entonces, la palabra guitarra, quevara, quinoa, no tiene diptongo, porque en estos casos la U no ejerce sonido como vocal. Pero si se usa la diéresis, vale decir los dos puntitos, sí habrá diptongo, como por ejemplo en pingüino y agüita. Pingüino, aquí hay diptongo, y agüita. Es necesario tener en cuenta para no confundirse en cuanto a los diptongos. Ahora sí, aclaramos en cuanto al hiato. Hemos dicho que los podemos mostrar a través de un ejemplo que no hay o hay hiato cuando hay dos vocales abiertas, digamos próximas o juntas, y esto tiende en el silabeo a separarse. Por ejemplo, tendríamos en esta vocal abierta más vocal abierta. Aquí, por ejemplo, tendríamos poeta, poeta. Aquí tenemos dos vocales que tienen que aislarse. Seamos, seamos. De igual manera, se tiene que separar. Y la palabra caos, ¿no? Tendríamos que también ver entonces que sí, esta opción sí se da cumplimiento. Pero también podríamos manifestar que hay algunas reglas. Existe hiato cuando una vocal cerrada con una vocal abierta y viceversa, cuando la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz o en todo caso lleva tilde. Repito, cuando una vocal abierta está junto a una vocal cerrada y la cerrada lleva tilde. Entonces, ahí en esos casos, no confundirse con el diptongo. Habría diptongo siempre y cuando una vocal cerrada y una abierta, pero la cerrada no lleva tilde. Si lleva tilde, estaríamos frente a un hiato que estaría en contra en todo caso de la regla de la tildación, ¿no? Y otra cosa importante también, la H no impide para la separación silábica en cuanto al hiato. Habíamos dicho que el diptongo tampoco impedía, y aquí la H tampoco impide la formación del hiato. En el caso de los ejemplos que decíamos que si la vocal cerrada lleva tilde y está junto a la vocal abierta, estamos frente a un hiato. Por ejemplo, aquí vamos a consignar la palabra tía, ¿no? De acuerdo a si no tuviéramos en cuenta esta tilde, estaríamos equivocándonos y refiriendo probablemente a diptongo, pero como lleva la mayor fuerza de voz en la I o la tilde, estamos frente a un hiato. Tendríamos, por ejemplo, la palabra también oído, oído. Del mismo modo, ahí hay la presencia de hiato.
donde decíamos que la H no impide, por ejemplo, aquí tenemos bu, o, ¿no? Hay, hiato. Ese es en cuanto al hiato. Otra, en cuanto a los triptongos, tenemos en esta parte, referimos que es la unión de tres vocales en una emisión de voz. El acento recae, o sílaba tónica también que hemos visto anteriormente, recae en la vocal abierta. Y tenemos la siguiente opción, o la siguiente, digamos, fórmula: vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Este lado vamos a vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Entonces, por ejemplo, tendríamos la palabra ioides. Tendríamos la palabra de un lugar, Guaura. Paraguay. Guarino. Como verán, aquí tenemos tres vocales en una sola sílaba: yoi, guau, guay, guay, en este caso de la palabra Paraguay, y guayno. La regla dice vocal cerrada más vocal abierta y vocal cerrada. Y tenemos vocal cerrada, abierta y cerrada. Cerrada, abierta y cerrada, igual acá. Cerrada, abierta, y la I suena como, o se pronuncia como I, y constituye también un triptongo. En guayno igual, cerrada, abierta y cerrada. Hay que considerar que en algunos casos la vocal abierta va a llevar tilde y no deja de ser triptongo. Si la vocal cerrada recae en la mayor fuerza de voz, no hay triptongo. Pues sí es necesario esta aclaración. Si la vocal cerrada recae en la mayor fuerza de voz, no hay triptongo. A ver, si es motivo, pueden ustedes anotar o escuchar en un espacio libre y que quieran ustedes dilucidar entre el diptongo y el hiato. Voy a expresar algunos términos o palabras, y ustedes van a señalar qué palabras poseen diptongo, hiato y triptongo. Ahí va: aire, ausente, ley, heroico, con H, hay, con H, aceite, púa, lleva tilde en la U, ruiseñor, ahijado, con H, ahijado, ahumar, país, lleva tilde en la I, buey, guau, deuda, diálogo, lleva tilde en la A, paola,
gaseoso, zanahoria, con H intermedia, dúo, tilde en la U, cohete, H después de la O, tarea, real, leí, tilde en la I, héroe, con H inicial, tilde en la primera E, caótico, tilde en la O, la primera O, murciélago, tilde en la E, y acción lleva tilde en la O. Son algunos términos que ustedes van a practicar para que hagan su autoevaluación y despejen todo tipo de dudas en cuanto a las concurrencias vocálicas. En tanto, si hubiera alguna duda estaremos aclarando en las próximas sesiones. Esto ha sido todo por hoy.